En una elegante residencia de Guadalajara, el empresario que todos admiraban por su éxito revela su auténtica naturaleza. Cegado por la soberbia y manipulado por las palabras de su amante, alza un bastón y lo descarga brutalmente contra su esposa embarazada de piel morena. Los gritos de agonía cortan el silencio mientras él se convence de que mantiene todo bajo dominio. Pero ignora que cada golpe queda registrado en la memoria de alguien que jamás le otorgará perdón. Su cuñado, hermano de la víctima, ya recolecta evidencias implacables y en un momento todo lo que el magnate edificó durante años se tambalea y colapsa como un castillo de arena frente a las olas. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. Las campanas de Guadalajara resonaban mientras la plaza principal se inundaba de luces y música mariachi. En medio de la alegría del festival, la tranquilidad aparente de una familia ocultaba fracturas invisibles. Esperanza. Morales caminaba junto a Ricardo Vázquez con paso pausado y la mano descansando sobre el vientre, saludaba a vecinos, recibía bendiciones y agradecía cada expresión, pero buscaba en el rostro de su esposo un cariño simple que no hallaba. Ricardo respondía a los saludos con cortesía y observaba el reloj constantemente, como si su mente estuviera en otro lugar. La ciudad festejaba. Esperanza deseaba festejar también, aunque un presentimiento sutil pesaba sobre su ánimo. Ella creyó que bastaría una conversación tranquila para alejar la inquietud. Él parecía desear cumplir con la apariencia y retirarse cuanto antes. Decidieron acomodarse en la terraza del café El Colonial para tomar algo y descansar. Esperanza pidió un café con leche y agua. Ricardo pidió tequila. El mesero anotó con una sonrisa breve y se alejó. Esperanza aprovechó el momento para hablar de la próxima cita médica. Mencionó que el bebé se movía con mayor fuerza por las noches y que eso la alegraba. Propuso después un paseo por las calles laterales para evitar la zona más concurrida. Ricardo contestó que al día siguiente tenía una junta importante y que prefería acostarse temprano. Ella asintió y no insistió. Se concentró en mantener la calma, bebió un sorbo de café y respiró lentamente. Acarició el vientre con naturalidad, como quien protege algo que ama. A cierta distancia apareció Valentina Herrera, segura, elegante, con sonrisa abierta que iba regalando saludos. Avanzó entre las mesas, se inclinó aquí y allá para besar a conocidos, y al levantar la vista encontró a Ricardo. El saludo fue mínimo. Un cruce de ojos, una sonrisa contenida, un gesto de cabeza bastó para que el aire alrededor de la mesa cambiara. Esperanza lo notó en el mismo instante. No oyó palabras, pero reconoció el brillo rápido de las complicidades recientes. Levantó la taza, bebió un sorbo más y apoyó la porcelana con cuidado. Decidió observar a Ricardo con serenidad. Él volvió la vista al tequila, movió la copa, marcó un silencio que para Esperanza dijo demasiado. Ella se dijo que no era el momento de confrontaciones. Pensó en terminar la bebida y proponer regresar a casa sin alargar la noche. También pensó en escribir luego a Alejandro para contarle que estaba cansada. Una vecina mayor se acercó a felicitarla por el embarazo. Esperanza habló con serenidad del doctor, de sus pequeñas fatigas, de las primeras compras. La vecina le tomó la mano y le dijo que la veía hermosa, que la maternidad la iluminaba. Ese cariño la sostuvo. Cuando la vecina se despidió, Esperanza volvió la mirada a Ricardo. Él parecía más inquieto. Miraba hacia el lugar donde Valentina se había perdido entre la gente. Esperanza propuso pagar y caminar un poco. Ricardo dejó pesos mexicanos en la bandeja con prisa y se levantó. Caminaron juntos hacia el centro de la plaza.
Mientras avanzaban, Esperanza intentó un tono ligero. Propuso elegir nombres para el bebé. Sugirió celebrar una cena sencilla con sus padres y los de él cuando terminara la feria. Ricardo dijo que en septiembre tendría viajes y que no podía prometer fechas. Ella asintió para evitar discusión. Recordó el primer paseo de ambos por esa misma plaza, cuando todo parecía más fácil. Ahora notaba un vacío que se había instalado entre los dos y que las palabras ya no llenaban. Entraron en un portal menos concurrido. Esperanza se vio reflejada en un cristal y reconoció el esfuerzo por mantenerse erguida. A su lado, Ricardo caminaba con el mentón alto, la mirada en otra parte. Ella respiró hondo y decidió probar de nuevo con una frase humilde. Dijo que se sentía muy cansada esos días y que le haría bien una tarde tranquila, sin compromisos, solo para estar juntos. Ricardo respondió que ya verían. Ese ya verían le cayó en el corazón con el peso de las respuestas que no llegan. De pronto, Valentina reapareció cerca de un grupo que comentaba la música. Fue cuestión de segundos. Ricardo se tensó de manera nítida. La mirada de ambos se sostuvo un segundo más, de lo que permite la prudencia. Esperanza lo vio todo y optó por la calma. Puso su mano en el antebrazo de Ricardo, dijo que prefería sentarse un momento en una banca y se apartaron del flujo central. Él aceptó con impaciencia. Se sentaron. Esperanza habló de Alejandro. Dijo que siempre preguntaba por Ricardo y que deseaba que ambos se llevaran mejor. Ricardo respondió que su cuñado le parecía correcto, aunque demasiado exigente. Esperanza prefirió no discutir. La plaza seguía viva. Un círculo de estudiantes aplaudía el compás de un guitarrista. Una abuela alzaba a su nieta para enseñarle las luces. Esperanza miró esa escena y dejó que la serenidad le alcanzara por un momento. Volvió a tomar del brazo a Ricardo y propuso regresar a la zona central para despedirse de la noche. Caminaron despacio. Ella intentó creer que la distancia que sentía se debía al cansancio o a la rutina. Quiso concederle a su marido el beneficio del tiempo. No pidió explicaciones, guardó preguntas. Al cruzar nuevamente la terraza, Valentina se detuvo junto a unos conocidos. La sonrisa rápida con que miró a Ricardo ya no fingió casualidad. Él inclinó apenas la cabeza como quien confirma una señal. Esperanza comprendió sin dramatismos. Sabía que no era momento de escenas ni reproches. Optó por preservar su dignidad y su calma. Se acercó a Ricardo y le dijo que ya era hora de irse. Él asintió sin mirarla. Llegaron al portal principal. El reloj marcó la hora con sonido limpio. Esperanza sintió un estremecimiento que no venía de la brisa. Era la certeza íntima de que en la vida de su marido existía algo que no compartía con ella. No necesitaba pruebas ni explicaciones. Esa noche acarició el vientre con un gesto protector. Pensó en el bebé. Se prometió cuidado. Decidió no derrumbarse en medio de la plaza. Sostuvo la cabeza alta. Dio un paso, luego otro, como quien rehace su centro a partir de lo esencial. Ricardo caminó a su lado sin encontrar una frase que lo acercara. Levantó la vista hacia el reloj y volvió a guardarla. Esperanza no dijo nada más. No iba a suplicar atención ni a competir con sonrisas ajenas. Eligió silencio. En ese silencio cabían su dignidad herida y una fuerza nueva que aún no sabía nombrar. La música siguió, el aplauso volvió, la noche creció sin hacer preguntas. Mientras las luces del festival brillan, Esperanza se pregunta en silencio qué secreto guarda Ricardo. Una conversación susurrada puede ser más cortante que un grito. Esperanza aún recordaba la frialdad de la mirada de su marido la noche anterior en la plaza principal. Al día siguiente aceptó acompañarlo a cenar en un restaurante de Guadalajara, porque pensó que con calma recuperaría el tono de pareja que tanto necesitaba para su embarazo.
Eligieron una mesa apartada y pidieron sin prisa. Esperanza habló de la próxima cita con el médico, del pequeño cansancio de las mañanas, de lo bien que le sentaban los paseos cortos. Ricardo escuchó con gesto neutro, moviendo la cabeza apenas, sin una palabra que abriera un puente. Cuando ella mencionó que el bebé ya se hacía notar con pataditas suaves, él cambió de tema con un comentario trivial sobre el trabajo. Esperanza comprendió que chocaba contra una pared invisible. Decidió conservar la serenidad, alargar la conversación solo lo justo, medir su aliento para no pelear. El restaurante bullía con conversaciones de parejas y grupos de amigos que alargaban la hora de la cena. Un mesero joven dejó tortillas y salsa en la mesa con cortesía y les deseó buena velada. Esperanza le agradeció con una sonrisa sincera. Ricardo, en cambio, miró el celular antes de devolver una mirada breve al mesero. La mujer intentó sostener la cena en un clima cordial. Preguntó por los planes de septiembre, insinuó que sería bonito organizar una comida sencilla con los padres de ambos. Propuso también visitar a su hermano Alejandro en Ciudad de México antes de que terminara el mes. Ricardo respondió con generalidades. Dijo que el calendario estaba apretado. Añadió que no sabía si podría. Ella asintió sin reproches. Se concentró en comer despacio, en escuchar la cadencia de las voces cercanas, en ordenar sus pensamientos. A media cena apareció Valentina Herrera, elegante, rodeada de dos amigas que reían con naturalidad. Se detuvieron a hablar con el capitán de meseros y luego avanzaron hacia el fondo del salón. Valentina reconoció a Ricardo y a Esperanza. Su sonrisa creció un tono y se acercó con paso seguro. Saludó con una familiaridad que buscaba parecer casual. «Buenas noches. Qué sorpresa verlos aquí», dijo, como quien tropieza con conocidos en la misma ciudad donde todos se cruzan. Ricardo se levantó con cierta prisa y le devolvió el saludo con cortesía contenida. Esperanza la observó sin perder la calma, respondió al saludo con amabilidad sobria y no añadió preguntas. Valentina habló de la feria, de lo viva que estaba Guadalajara, del trabajo que le ocupaba la temporada. Ricardo asentía a cada frase atento a sus ojos. Esperanza marcó el ritmo interno de su respiración para no dejarse arrastrar por el malestar. Cuando Valentina se retiró hacia su mesa, la tensión dejó un eco que no se disipó. Ricardo intentó retomar la conversación con un comentario superficial sobre la carta. Esperanza dijo que ya había decidido y volvió a mencionar al bebé. Contó que el médico recomendaba descansar, evitar sobresaltos y mantener una rutina estable. Ricardo dijo que lo entendía y pidió otra bebida. Ella sintió que hablaban lenguajes paralelos. Tomó un pequeño trozo de tortilla, lo mojó en salsa y bebió agua. Miró a su alrededor para recordar que no estaba sola en el mundo, que la vida de la ciudad seguía con su música y su esencia, que el día siguiente llegaría con su luz habitual. Al cabo de unos minutos, Valentina regresó. Esta vez venía con una excusa amable. Dijo que una amiga suya era admiradora del trabajo de Ricardo y que le haría ilusión saludarlo. Llamó a la amiga que sonrió y se presentó con educación. Hubo un intercambio breve. Esperanza se mantuvo presente sin invadir la escena. No quería escenas incómodas ni malos modales. Valentina, al despedirse, dejó la mano unos segundos en el antebrazo de Ricardo. Él no apartó el brazo. Esperanza vio el gesto y decidió no reaccionar. Tomó aire, sonrió con discreción, dijo que la comida estaba en su punto y que todo iba bien. Se aferró a esa sencillez para preservar su noche. Después de que las jóvenes se alejaron, Esperanza probó un último acercamiento. Propuso que al salir dieran un paseo corto por una calle tranquila, quizá una vuelta de 10 minutos antes de ir a casa.
Ricardo dijo que estaba cansado y que prefería marcharse en cuanto terminasen. Ella respondió que sí, que no había problema. Guardó silencio, y ese silencio no la vació, sino que la sostuvo con una dignidad serena. Comprendió que no era momento de discutir, que el pulso de su corazón importaba más que cualquier frase dura. Decidió terminar la cena con compostura. Sin embargo, Valentina no se dio por vencida. Se acercó de nuevo, esta vez sola, con una sonrisa de disculpa. Dijo que había olvidado preguntar por un asunto profesional que le interesaba y que no le robaría más de un minuto. Ricardo la invitó a hablar. Esperanza se apartó un paso, lo justo para respetar la privacidad de una conversación supuestamente laboral. Observó los labios de Valentina mientras formaban frases en voz baja. Observó también la inclinación de Ricardo, la cercanía calculada, la sintonía inquietante. La cena continuaba en torno a ellos, pero para Esperanza el mundo se había reducido a ese pequeño triángulo de miradas. Cuando Valentina se inclinó un poco más, el murmullo de la sala pareció esconder su frase. No hizo falta oírla para entenderla. Valentina susurró al oído de Ricardo: «Ella nunca te entenderá como yo». La sentencia cayó con una claridad brutal. Esperanza no escuchó el aire, no percibió la música del fondo, no registró el golpeteo de platos. Vio la forma de las palabras en la boca de Valentina y supo que no había interpretación benévola posible. Fue un segundo preciso y frío. Ricardo no se apartó. Permaneció donde estaba, como si la frase le diera razón a una decisión tomada hace tiempo. Esperanza sintió que la dignidad era su única defensa. No hizo un gesto brusco ni buscó la mirada de Valentina. No exigió explicaciones en público. Acarició el vientre con un movimiento corto y se irguió. Llamó al mesero con tranquilidad y pidió la cuenta. El joven se acercó con rapidez. Ella sacó el monedero, pagó lo suyo y añadió una propina correcta. Ricardo dejó una moneda pequeña junto a su parte con un gesto distraído. Esperanza lo observó sin decir nada. El contraste era una fotografía nítida de sus prioridades. Se levantó con suavidad, miró a Ricardo y le dijo que quería aire. Él respondió que la alcanzaría fuera. Valentina se apartó con una excusa educada y volvió a su mesa con la satisfacción tenue de un golpe limpio. Esperanza avanzó hacia la salida con paso seguro. No necesitó mirar atrás. Sabía que todo intento de conversación se había roto al nivel más profundo. La noche de Guadalajara seguía, y ella, que siempre había defendido la calma, eligió también defenderse a sí misma. En la puerta respiró 2 veces lentas. Pensó en su hijo, pensó en lo que debía cuidar, pensó en quién escucharía sin juzgarla, con el corazón puesto en su bien. La decisión se formó sola, madura, inevitable. Esperanza se levantó de la mesa con lágrimas contenidas y decidió que pronto tendría que hablar con alguien de confianza. La noche había caído sobre Guadalajara con un silencio extraño, interrumpido solo por el eco lejano de los fuegos artificiales de la feria. Esperanza estaba de pie en el salón sin atreverse a sentarse. Su cuerpo temblaba de cansancio, pero su mente no le permitía descansar. Sabía que Ricardo volvería y sabía también que aquella noche sería distinta. Desde que vio a Valentina en el restaurante, todo había adquirido un tinte siniestro. Su intuición le gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Se acarició el vientre con las 2 manos y murmuró palabras de calma para su hijo. Prometió protegerlo, aunque tuviera que enfrentar un huracán. Ricardo entró pasada la medianoche con un portazo que retumbó por toda la casa. El golpe seco hizo que Esperanza se estremeciera. Él avanzó con pasos firmes, los ojos rojos, la mandíbula rígida. Esperanza intentó sonreír, decir buenas noches, pero él ni siquiera respondió.
Lanzó la chaqueta contra el sofá y la miró con un brillo enloquecido. «¿Crees que no lo sé?», escupió. Esperanza frunció el ceño sin comprender. Ricardo dio un paso hacia ella y levantó el dedo acusador. «Tú y tu hermano Alejandro, siempre juntos, siempre planeando a mis espaldas. Te ríes de mí delante de todos. ¿Piensas que soy un idiota?». Esperanza retrocedió un paso con el corazón acelerado, negó con la cabeza y habló con suavidad. Dijo que lo amaba, que lo único que le importaba era el bienestar del bebé, pero él no escuchaba. Su furia lo consumía. La discusión se volvió un torrente. Ricardo la acusaba de deslealtad, de engaños, de ser la culpable de todo lo que se derrumbaba en su vida. Esperanza trataba de mantener la calma, pero cada palabra suya era devuelta como un dardo. «Tú me has destrozado», gritó Ricardo golpeando la mesa con un puño tan fuerte que hizo vibrar la madera. Esperanza temblaba, sujetándose el vientre con desesperación. Intentó acercarse para detenerlo, pero él la empujó con brusquedad. Ella casi perdió el equilibrio, logrando sostenerse en el borde del sofá. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver cómo sus ojos oscuros brillaban con rabia. Entonces, en un arrebato, Ricardo tomó un bastón decorativo apoyado en la esquina, lo alzó en el aire con una furia ciega. Esperanza levantó las manos, suplicando que pensara en su hijo, pero Ricardo, dominado por la cólera, descargó el bastón sobre su brazo. El golpe fue seco, brutal. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Esperanza. Sintió un dolor agudo que le recorrió el cuerpo y cayó de rodillas al suelo. Se encogió protegiendo su vientre con todo su ser, mientras lágrimas ardientes corrían por su rostro. «Ricardo, basta, por favor», suplicó, pero él no se detuvo. Dio un paso más, levantó el bastón de nuevo y lo bajó con violencia contra el respaldo del sofá a escasos centímetros de su cabeza. El estruendo fue aterrador. Esperanza cerró los ojos, convencida de que el siguiente golpe caería sobre ella. Por un instante, el silencio llenó la sala. Ricardo respiraba con fuerza, sudoroso, el bastón aún en su mano. Esperanza, con el brazo dolorido y el corazón desbocado, levantó la mirada. Vio en los ojos de su marido algo peor que la rabia, la indiferencia. No había compasión, no había arrepentimiento, solo un vacío que la dejó helada. Él murmuró con voz baja y cortante: «Valentina tenía razón, nunca me entenderás, nunca serás suficiente». Las palabras cayeron como cuchillos. Esperanza sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. Comprendió que no era solo un error de esa noche, era una traición que llevaba tiempo gestándose. El golpe físico había dolido, pero esas frases la atravesaron más hondo. Con lágrimas, Esperanza se levantó como pudo. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ya no reflejaban miedo, sino una determinación naciente. «Me has perdido, Ricardo», dijo con voz quebrada. Él rió con desdén, dejando caer el bastón en el suelo. Se alejó hacia el despacho y cerró la puerta de un portazo. Esperanza quedó sola con el eco de esa risa clavado en el alma. Durante largos minutos no pudo moverse. Acariciaba su vientre una y otra vez, asegurándose de que el bebé seguía ahí, vivo, resistiendo. Sintió alivio al notar un leve movimiento. Entonces, la tristeza se transformó en coraje. No podía permitir que su hijo creciera en medio de esa oscuridad. Tenía que actuar y pronto. Se incorporó lentamente y caminó hasta el dormitorio. Encendió la luz y se miró al espejo. Vio su rostro empapado en lágrimas, el cabello revuelto, el brazo amoratado, y sin embargo, detrás de esa imagen rota, descubrió otra, una mujer que se negaba a rendirse. Recordó las palabras de su hermano Alejandro años atrás, cuando la había consolado por un problema menor. «Nunca olvides quién eres. Nuestra familia siempre se levanta, pase lo que pase».
Esa memoria le dio fuerzas. Supo en ese instante que debía acudir a él. Alejandro sería el único capaz de escucharla, de protegerla, de recordarle que no estaba sola. Con manos temblorosas, preparó una pequeña bolsa, metió documentos, algo de ropa y la mantita azul que había comprado para el bebé. La escondió bajo la cama, como si guardar ese secreto fuese un primer paso hacia la libertad. Luego regresó al salón. El bastón seguía en el suelo, testigo mudo de la violencia. Lo miró con rabia contenida y decidió que nunca más permitiría que ese objeto la amenazara. Se inclinó, lo tomó y lo llevó a la puerta trasera de la casa. Lo dejó fuera bajo la lluvia ligera que empezaba a caer. Al cerrar la puerta sintió que había arrojado un pedazo de miedo. Esperanza se sentó un momento en la oscuridad, respirando profundamente. El eco de la feria seguía en la distancia, como un recordatorio cruel de que el mundo celebraba mientras su vida se rompía. Pero ella, entre lágrimas, sonrió con amargura. Sabía que esa noche no era un final, era el inicio de una lucha y ya había decidido su próximo paso. Hablar con Alejandro, contarle todo, exponer las mentiras y la violencia y pedir ayuda. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza, sintió valor. Se recostó con dificultad, el brazo aún adolorido. Cerró los ojos, pero no para dormir, sino para grabar en su mente una promesa. Acarició su vientre y susurró con voz firme: «Nunca te dejaré en manos de su furia. Mañana iremos a ver a tu tío Alejandro. Ya no estaremos solos». El eco de su propia voz le dio paz. La decisión estaba tomada. Con el corazón roto, pero encendido de coraje, Esperanza comprendió que la próxima batalla sería más dura que todas las anteriores. Ricardo ya había cruzado un límite sin retorno y ella, con su hijo en el vientre, había jurado no volver a callar jamás. El amanecer en Guadalajara trajo un aire frío que atravesó las ventanas. Esperanza había pasado la noche en vela, acariciando su vientre y repasando una y otra vez lo ocurrido. Cada vez que recordaba el golpe, el grito y la risa amarga de Ricardo, un nudo se formaba en su garganta. Ya no había dudas. Tenía que hablar con Alejandro, su hermano, antes de que el miedo se convirtiera en costumbre. Se vistió con calma, preparó una pequeña bolsa con lo esencial y salió de la casa sin despertar a Ricardo, que seguía encerrado en el despacho. Con cada paso hacia la calle sentía que se alejaba un poco más de las cadenas que la ataban. La ciudad despertaba con su ritmo cotidiano. El murmullo de las taquerías que abrían temprano, el aroma del pan dulce, las voces de los transeúntes componían un telón de fondo que contrastaba con la tormenta en el corazón de Esperanza. Caminó hasta la central de autobuses con determinación. Tomó un boleto hacia Ciudad de México, donde Alejandro vivía. El viaje fue largo, pero Esperanza lo pasó en silencio, mirando por la ventana y acariciando el vientre. En cada reflejo del cristal se veía a sí misma más firme, menos dispuesta a ceder. Pensaba en lo que diría, en cómo contaría la verdad, sin esconder nada. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre de hablar. Alejandro la recibió en la puerta de su departamento con una mezcla de sorpresa y preocupación. Hacía semanas que no se veían y la expresión de Esperanza hablaba por sí sola. La abrazó con fuerza, notando su temblor. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz grave. Esperanza tardó unos segundos en responder, se sentó en el sofá, tomó aire y empezó a relatar todo. Las miradas de Ricardo con Valentina, la distancia en la feria, las discusiones y finalmente la agresión brutal de la noche anterior. Su voz se quebró en varios momentos, pero no se detuvo. Alejandro escuchó en silencio, los ojos fijos en ella, con el ceño fruncido y los puños cerrados. Cuando Esperanza terminó, un silencio pesado cubrió la sala.
Alejandro respiró hondo y se levantó. Caminó unos pasos intentando contener la ira. «No puedo creer que Ricardo te haya hecho esto», dijo finalmente. «Ese hombre no merece llamarse esposo. Y Valentina, jugando con tu dolor. Esto no lo voy a permitir». Esperanza lo miró con lágrimas en los ojos. «No quiero venganza, Alejandro. Solo quiero proteger a mi hijo y recuperar la paz. No puedo seguir así». Alejandro se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y habló con voz firme. «No estás sola, te lo prometo. La familia está contigo. Vamos a encontrar una salida». La promesa de Alejandro devolvió a Esperanza una chispa de esperanza. Durante años había temido cargar con el peso en silencio, pero ahora sentía que el muro de soledad se rompía. Alejandro propuso que se quedara unos días en Ciudad de México bajo su protección. Esperanza aceptó. Sabía que Ricardo no sospecharía de inmediato, y esa distancia le daría tiempo para pensar en los siguientes pasos. Pasaron la tarde conversando. Alejandro le recordó momentos de la infancia, la fortaleza de sus padres, el valor que siempre habían demostrado en tiempos difíciles. Esas palabras fueron bálsamo para Esperanza, que poco a poco recuperó la confianza en sí misma. Al caer la noche, Alejandro recibió una llamada de un colega que conocía bien a Ricardo en el ámbito empresarial. Le dijo que los rumores sobre él y Valentina ya corrían en la ciudad, que muchos habían visto gestos demasiado íntimos entre ellos. Esperanza sintió un escalofrío. No era solo su percepción. La traición de Ricardo era pública y todos la comentaban. Alejandro, con el rostro endurecido, apretó los dientes. «Esto no quedará así, pero primero vamos a protegerte. Mañana hablaremos con un abogado de confianza. Necesitamos dejar todo claro por ti y por el bebé». Esperanza asintió. Comprendía que el camino apenas comenzaba, pero tener un plan le devolvía aire. Más tarde, mientras Alejandro se ocupaba de preparar la cena, Esperanza salió al balcón, miró las luces de Ciudad de México y dejó que el viento frío golpeara su rostro. Pensó en Ricardo y en cómo había cambiado. Recordó al hombre que la enamoró, que le prometía cuidado y ternura. Ese hombre ya no existía. Lo que quedaba era un extraño capaz de levantar un bastón contra ella. Sintió rabia, pero también alivio por haber dado el paso de escapar. Volvió a acariciar su vientre y susurró: «Ahora estamos a salvo. Te prometo que nunca más te expondré a esa oscuridad». La noche avanzó entre conversaciones largas con Alejandro. Hablaron de la infancia, de la fortaleza de su madre, de las veces que juntos habían superado adversidades. Esperanza escuchaba con atención, sintiendo que esas historias tejían un puente entre su pasado y el futuro que quería construir para su hijo. Alejandro insistió en que lo importante no era lo que había perdido, sino lo que aún podía salvar: su dignidad, su libertad y la familia que siempre estaría de su lado. Cada palabra era una piedra firme en el nuevo camino que Esperanza comenzaba a recorrer. Antes de dormir, Alejandro la miró con seriedad. «Mañana será un día largo. Debes estar lista para contar todo con claridad, pero recuerda, no eres la culpable. Tú eres la víctima y tu fuerza será tu mayor defensa». Esperanza asintió con lágrimas contenidas, se recostó en la cama de invitados y cerró los ojos. El dolor seguía ahí, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola en la oscuridad. Al otro lado del pasillo, su hermano velaba por ella. Esa certeza fue suficiente para conciliar un sueño inquieto, pero lleno de determinación. El amanecer siguiente llegaría con nuevos desafíos, pero Esperanza ya no temía enfrentarlos. Había roto el silencio. Había compartido la verdad con alguien que la amaba de verdad, y ahora, con Alejandro a su lado, sabía que la lucha por su dignidad apenas comenzaba.
El amanecer en Ciudad de México trajo un aire de nerviosismo a la casa de Alejandro. Esperanza apenas había dormido, pero la determinación de dar el siguiente paso la mantenía en pie. Había pasado la noche repasando mentalmente cada detalle de lo ocurrido con Ricardo, dispuesta a contarlo con precisión frente a quien hiciera falta. Alejandro, siempre protector, ya había contactado a un abogado de confianza, un hombre serio y experimentado llamado Javier Morales, que accedió a recibirlos ese mismo día en su despacho. La idea de hablar con alguien externo le producía miedo, pero también alivio. Era hora de dejar un registro, de sacar a la luz lo que había permanecido en las sombras. Al llegar al despacho, Esperanza sintió el peso de cada escalón. Javier lo recibió con cordialidad, aunque enseguida notó la tensión en su rostro. Alejandro tomó la palabra primero y explicó de manera breve la situación. Después, Esperanza relató con detalle cómo había sido su vida en las últimas semanas, las miradas cómplices entre Ricardo y Valentina, los comentarios fríos, la falta de apoyo y finalmente el ataque con el bastón. Mientras hablaba, la voz se le quebraba en ciertos momentos, pero no se detuvo. Javier escuchaba con atención, tomando notas, asintiendo de vez en cuando. Cuando Esperanza terminó, hubo un silencio profundo. El abogado respiró hondo y habló con firmeza. Tienes un caso claro de violencia doméstica y maltrato. Lo que ha hecho tu esposo no puede quedar impune. Necesitas protección legal inmediata. Esperanza bajó la mirada con lágrimas contenidas. No se veía a sí misma como alguien fuerte, pero escuchar que tenía derecho a defenderse le dio un respiro. Javier explicó los pasos legales: denunciar formalmente la agresión, solicitar medidas de protección y preparar pruebas que demostraran tanto la violencia como la infidelidad pública. Alejandro intervino con dureza, diciendo que ya estaba harto de los abusos de Ricardo y que estaba dispuesto a declarar lo que fuera necesario. Esperanza, con voz temblorosa, confesó que lo que más temía era que Ricardo usara su poder económico para silenciarla. Javier la miró a los ojos y le aseguró que no estaría sola, que la justicia aún tenía caminos para protegerla. Tras la reunión, Esperanza salió con la sensación de haber dado un paso gigantesco. Caminó junto a Alejandro por la calle, con el corazón latiendo fuerte, pero más ligera. Se sentía acompañada y comprendida. Sin embargo, también sabía que su decisión tendría consecuencias. Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Alejandro lo sabía y por eso insistió en que debía permanecer bajo su cuidado. Esperanza asintió, acarició su vientre y pensó en el bebé como en una fuente de valor. No se trataba solo de ella. Cada paso que daba era también por esa vida que crecía dentro. Esa misma tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era un socio de negocios que le contó que Ricardo había aparecido en público con Valentina en un evento en Guadalajara sin ocultar la relación. La noticia circulaba ya en algunos círculos sociales y todos comentaban la desvergüenza del empresario. Esperanza escuchó la conversación y sintió una mezcla de rabia y tristeza. No había duda, Ricardo no solo la había traicionado en privado, ahora también la humillaba públicamente. Alejandro colgó con el rostro endurecido. Ese hombre ha cruzado todas las líneas. Ahora la verdad se impondrá, te lo prometo. Esperanza, aunque dolida, sintió que cada nueva humillación era una prueba más para sostener su denuncia. Por la noche, mientras cenaban juntos, Alejandro volvió a recordarle la importancia de mantenerse firme. Le dijo que no podía flaquear, que su dignidad y la de su hijo estaban en juego. Esperanza asintió con un brillo de determinación en los ojos. Había pasado de ser una mujer rota a una mujer que empezaba a levantarse.
Recordó el miedo de la noche anterior, el dolor en su brazo, y comparó esa imagen con la fuerza que ahora sentía al estar junto a su hermano. Era como si hubiera renacido en cuestión de horas. Antes de dormir, Esperanza recibió un mensaje en su teléfono. Era de Ricardo. Sus palabras eran frías y calculadas. Sé dónde estás. No creas que podrás escapar de mí. El corazón de Esperanza dio un vuelco, pero en lugar de paralizarse, buscó de inmediato a Alejandro. Le mostró el mensaje y él con rabia le prometió que al día siguiente lo presentarían como prueba ante el abogado. Esto ya no es solo una traición, es una amenaza directa y lo pagará. Esperanza se abrazó a su hermano y dejó que las lágrimas fluyeran, no de miedo, sino de liberación. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero por primera vez se sentía lista para enfrentarla. Esa noche, Esperanza rezó en silencio antes de dormir. No pidió que todo volviera a ser como antes, porque comprendía que ese pasado ya estaba perdido. Pidió, en cambio, fuerza para resistir, claridad para tomar las decisiones correctas y protección para su hijo. Con el corazón aún herido, pero más fuerte que nunca, cerró los ojos sabiendo que el amanecer siguiente marcaría un nuevo capítulo. Ya no era la mujer sometida al silencio. Ahora era una madre dispuesta a todo por su hijo y una hermana que había encontrado en su familia la fuerza para luchar. Mientras conciliaba el sueño, Esperanza comprendió que la verdadera batalla aún no había llegado, pero estaba decidida a librarla, aunque significara enfrentar cara a Ricardo y soportar sus amenazas, porque en el fondo sabía que ya había cruzado un punto sin retorno. La mañana siguiente amaneció gris en Ciudad de México, como si el cielo se alineara con la tensión que Esperanza llevaba en el pecho. Alejandro la acompañó al despacho de Javier Morales, decidido a no dejarla sola ni un instante. Esperanza había dormido poco, pero la determinación de proteger a su hijo le daba fuerzas. Mientras caminaban por la calle, repasaba mentalmente los golpes, las palabras hirientes y el mensaje amenazante que Ricardo le había enviado. Todo era doloroso, pero al mismo tiempo se transformaba en combustible para no rendirse. Javier los recibió con seriedad. «Hoy presentaremos la denuncia», dijo sin rodeos. Esperanza se sentó frente a él, respiró hondo y comenzó a relatar lo ocurrido con detalle. Explicó la escena en la feria, las miradas con Valentina, las discusiones crecientes, la violencia en el salón y el bastonazo que todavía le dolía en el brazo. Luego mostró el mensaje que Ricardo le había enviado la noche anterior. Javier tomó nota de todo, revisó la evidencia y aseguró que era suficiente para abrir un proceso. Tendremos que movernos rápido, porque Ricardo intentará usar su influencia, pero mientras más claros seamos, más difícil será que manipule la situación. Con el apoyo de Alejandro, Esperanza se dirigió después al Ministerio Público. Allí entregó la denuncia oficial. El trámite fue frío, pero cada palabra que Esperanza pronunciaba era como arrancar un peso de su espalda. Repitió frente al oficial lo mismo que ya había contado al abogado. Esta vez, aunque la voz le temblaba, no apartó la mirada. Estaba decidida a no callar más. Alejandro se mantuvo a su lado, sosteniéndola con una mirada firme. Al salir, Esperanza sintió que algo había cambiado. El miedo seguía allí, pero ahora compartía espacio con una sensación de dignidad recuperada. Esa misma tarde, Javier los citó de nuevo. Tenía noticias inquietantes. Ricardo ya se enteró de la denuncia, explicó, y como esperábamos, está intentando mover contactos para desacreditarte. Está diciendo que inventas historias por celos y que tu hermano te manipula. Incluso intenta usar a Valentina como testigo a su favor. Esperanza apretó las manos con fuerza. Sabía que Ricardo no se detendría.
Alejandro golpeó la mesa con rabia, prometiendo que no permitiría que la difamaran. Javier les pidió calma y estrategia. El tribunal no juzgará rumores, juzgará pruebas, y las pruebas las tenemos. Esa noche, en casa de Alejandro, el ambiente era tenso. Esperanza apenas probó bocado en la cena. Su mente repasaba la imagen de Ricardo alzando el bastón, la sonrisa fría después del golpe y ahora su intento de presentarse como víctima. Se sintió vulnerable, pero también más convencida de que no podía dar un paso atrás. Mientras acariciaba su vientre, pensó que su hijo merecía una madre fuerte, una madre capaz de enfrentar el monstruo en que se había convertido su padre. En medio de ese silencio, Alejandro le recordó algo importante. No olvides que no estás sola. Yo estaré en cada audiencia y nuestros padres también te apoyarán si es necesario. La sangre pesa más que el miedo. Esperanza lo miró con gratitud. Sentía que la familia era la única luz en ese túnel oscuro. Se prometió no defraudar esa confianza. El día siguiente trajo la primera sorpresa. Un periodista local llamó al teléfono de Alejandro preguntando por Esperanza. Alguien había filtrado la denuncia. La noticia corría ya en ciertos círculos, mezclada con rumores sobre Ricardo y Valentina. Esperanza sintió un escalofrío al imaginar su vida expuesta en los medios. Javier, al enterarse, los tranquilizó. Esto puede jugar a nuestro favor. La opinión pública a veces protege más que la ley. No te avergüences, Esperanza. La verdad es tu mejor defensa. Ella comprendió que el escándalo era inevitable. Por primera vez decidió no esconderse. Esa tarde, mientras descansaba en el salón de Alejandro, recibió otra amenaza de Ricardo en su teléfono. Si no retiras la denuncia, te arrepentirás. Esperanza no se derrumbó. Caminó con paso firme hacia su hermano y le mostró el mensaje. Alejandro, furioso, quiso responder de inmediato, pero Esperanza lo detuvo. No, que quede registrado. Cada palabra que él diga será una prueba más en su contra. Alejandro la miró sorprendido. Esperanza ya no era la mujer temerosa que llegó a su puerta. Era una mujer que había aprendido a transformar el dolor en coraje. Javier, al ver el mensaje, decidió incluirlo en la carpeta de pruebas. Esto demuestra claramente su intento de intimidación. Ningún juez podrá ignorarlo. Esperanza asintió. Por dentro sentía miedo, sí, pero al mismo tiempo una fuerza que nunca antes había sentido. Había descubierto que la verdadera valentía no era no temer, sino actuar a pesar del miedo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esperanza se miró al espejo. Vio las marcas aún visibles en su brazo, pero también vio en sus ojos un fuego distinto. Recordó cada humillación, cada lágrima y comprendió que esos recuerdos ya no la encadenaban, sino que la empujaban hacia adelante. Acarició su vientre y habló en voz baja. Hijo mío, lo peor ya pasó. Lo que viene será difícil, pero no estaremos solos. Tu tío, tu familia y yo lucharemos por ti. Nunca dejaré que la oscuridad de tu padre te alcance. Cuando se recostó en la cama, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el sueño llegaba con una paz relativa. El proceso apenas comenzaba, las batallas legales serían duras, las amenazas de Ricardo continuarían. Pero Esperanza ya había dado los pasos más importantes: denunciar, enfrentarse y no ceder al miedo. En el silencio de la noche capitalina comprendió que la guerra no sería rápida, pero también supo que ya había tomado la decisión de ganarla, cueste lo que cueste. El amanecer de aquel día trajo consigo un silencio extraño, cargado de presagios. Esperanza se despertó en el departamento de Alejandro con el corazón acelerado. Había dormido apenas unas horas y, sin embargo, sabía que tendría que reunir toda la fuerza posible.
Ese día sería la primera audiencia preliminar para revisar su denuncia. Javier Morales ya había advertido que Ricardo intentaría desacreditarla con todos los recursos a su alcance. Esperanza se vistió con sencillez, acarició su vientre y repitió en voz baja que no estaba sola. Alejandro, siempre firme, la acompañó hasta la puerta. Antes de salir le dijo: «Pase lo que pase, recuerda que la verdad es tu escudo». El Tribunal de Ciudad de México estaba lleno de murmullos cuando Esperanza llegó. Algunos periodistas habían acudido, atraídos por los rumores que circulaban sobre Ricardo y Valentina. Las cámaras buscaban captar cualquier gesto de la mujer que había osado denunciar a un empresario influyente. Esperanza sintió las miradas clavarse en ella, pero respiró hondo y mantuvo la cabeza erguida. A su lado, Alejandro caminaba como un guardián con la mirada fija en el frente. Javier la recibió en la entrada, revisó rápidamente los documentos y le susurró que hablara con claridad, sin miedo, porque cada palabra contaba. La sala estaba fría. Ricardo ya estaba allí sentado junto a su abogado. Vestía con elegancia, pero en sus ojos había una mezcla de rabia y cálculo. Cuando vio entrar a Esperanza, esbozó una sonrisa irónica, como si ya hubiera ganado la batalla. Valentina, para sorpresa de todos, estaba sentada detrás con un gesto de falsa serenidad. Esperanza tragó saliva, pero no bajó la vista. Se sentó frente al juez, consciente de que ese momento marcaría un antes y un después. El juez pidió orden y comenzó la sesión. El abogado de Ricardo habló primero con tono seguro. Pintó a Esperanza como una mujer celosa, influenciada por su hermano Alejandro, y afirmó que la denuncia no era más que un intento de dañar la reputación de un hombre exitoso. Presentó a Valentina como testigo, insinuando que había sido acosada por la hostilidad de Esperanza. Cada palabra era una puñalada, pero Esperanza se mantuvo inmóvil. Por dentro ardía, por fuera proyectaba dignidad. Alejandro apretó los puños, conteniéndose para no interrumpir. Cuando llegó su turno, Esperanza respiró hondo y se levantó. Su voz tembló al principio, pero pronto encontró firmeza. Relató los hechos con detalle, las discusiones, las miradas en la feria, la cena interrumpida por Valentina, los insultos, el bastonazo en el brazo y el mensaje de amenaza que aún guardaba en su teléfono. Habló sin adornos, sin gritos, con la serenidad de quien ya no tiene nada que ocultar. El juez escuchó con atención y algunos presentes se removieron incómodos ante la crudeza del relato. Esperanza sacó su celular, mostró el mensaje de Ricardo y lo entregó como prueba. El silencio en la sala fue absoluto. Valentina fue llamada a declarar. Con una sonrisa fingida, intentó sostener la versión de Ricardo. Dijo que todo era un malentendido, que ella solo era una amiga y que Esperanza había reaccionado con inseguridad. Pero en un descuido, al responder a una pregunta del juez, dejó entrever que había estado en contacto frecuente con Ricardo en horarios inusuales. El abogado de Esperanza aprovechó la contradicción y señaló que ese detalle confirmaba la relación extramarital. El rostro de Valentina perdió color y el murmullo de la sala creció. Ricardo, en un arrebato, se levantó y gritó que todo era una farsa, que Esperanza lo estaba destruyendo por despecho. El juez golpeó la mesa exigiendo silencio. Esperanza, con lágrimas contenidas, lo miró directamente y respondió con calma. No es despecho, es dignidad y es la vida de mi hijo lo que estoy protegiendo. Sus palabras resonaron en la sala con una fuerza que ningún alegato podía igualar. Por un instante, incluso los periodistas dejaron de escribir. La audiencia terminó con la decisión del juez de mantener la investigación abierta y ordenar medidas cautelares para proteger a Esperanza. Ricardo no podría acercarse a ella hasta nueva orden.
Fue un golpe duro para él. Mientras salía de la sala, la ira se reflejaba en cada gesto. Valentina lo seguía de cerca, pero incluso ella parecía menos segura que al principio. Esperanza, en cambio, salió sostenida por Alejandro y Javier, con el corazón latiendo fuerte, pero con una nueva sensación de alivio. Había hablado, había sido escuchada y por primera vez la justicia parecía inclinarse a su favor. De regreso al departamento, Alejandro no dejó de felicitarla por su valentía. Javier insistió en que aquello era solo el inicio y que debían prepararse para nuevas batallas legales. Esperanza, agotada, se dejó caer en el sofá, pero a pesar del cansancio, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Había enfrentado al hombre que la maltrató, lo había desenmascarado delante de todos y había sobrevivido. Esa noche, Esperanza se recostó en la cama y acarició su vientre con ternura. Recordó las palabras que pronunció frente al juez. «Es la vida de mi hijo, lo que estoy protegiendo». En ese momento, comprendió que no solo estaba luchando contra Ricardo, estaba construyendo un futuro distinto, un futuro donde la violencia no tendría lugar. Cerró los ojos con lágrimas de gratitud y cansancio, sabiendo que aún quedaba mucho por recorrer, pero convencida de que ya no había marcha atrás. La batalla había comenzado y no pensaba rendirse jamás. La mañana después de la audiencia, Esperanza se levantó con el cuerpo cansado, pero con una determinación renovada. El eco de sus palabras frente al juez aún resonaba en su mente. Sabía que había dado un paso importante, pero también intuía que Ricardo no aceptaría la derrota con facilidad. Mientras desayunaba con Alejandro, recibió una llamada de Javier Morales. El abogado le explicó que Ricardo había movido hilos en Guadalajara para difundir la idea de que Esperanza estaba enferma, que sufría episodios de inestabilidad emocional y que la denuncia era fruto de su histeria. Esperanza apretó los labios con rabia. No solo la había golpeado, ahora intentaba destruir su credibilidad frente al mundo. Alejandro golpeó la mesa con el puño. «Ese hombre no se cansa de hundirse más. Esperanza, no vamos a dejar que manche tu nombre». Ella respiró hondo y asintió. Sabía que era el momento de mostrar más fuerza que nunca. Javier les propuso dar una entrevista controlada con un medio serio para exponer la verdad y neutralizar la campaña de Ricardo. La idea asustaba a Esperanza. No quería que su vida privada se convirtiera en espectáculo, pero entendió que callar era dejarle a Ricardo el control del relato. Tras pensarlo, aceptó. La tarde siguiente, una periodista con experiencia se reunió con Esperanza y Alejandro en el departamento. La conversación fue íntima. Esperanza relató con serenidad lo ocurrido. La humillación en público, el bastonazo, las amenazas en mensajes de texto. No usó gritos ni dramatismos. Habló como una madre que solo buscaba proteger a su hijo. Alejandro intervino para confirmar cada detalle y dar fe de la integridad de su hermana. La periodista, conmovida, prometió publicar la historia con rigor. Cuando se marchó, Esperanza sintió miedo, pero también alivio. Había puesto la verdad en manos de alguien que podía difundirla. Al día siguiente, el artículo salió a la luz. Los titulares destacaban la valentía de Esperanza y la denuncia contra Ricardo. La nota incluía extractos de los mensajes amenazantes y el testimonio de Alejandro. Guadalajara entera empezó a murmurar. En las taquerías, en los mercados y en las plazas, la gente comentaba la noticia. Muchos expresaban indignación. Otros, aún incrédulos, no podían creer que un hombre tan respetado públicamente fuera capaz de semejante violencia. La opinión se dividía, pero lo que Esperanza había temido ocurrió. Ya nadie podía fingir que no sabía lo que pasaba.
Ricardo reaccionó con furia. Esa misma tarde envió a su abogado a exigir que Esperanza retirara sus declaraciones. También apareció en una emisora local diciendo que su esposa estaba manipulada por Alejandro y que él era la verdadera víctima. Esperanza escuchó las grabaciones con una mezcla de ira y tristeza, pero en vez de quebrarse, su determinación se endureció. «Ya no hay vuelta atrás», le dijo a Alejandro. «Voy a enfrentar cada mentira que diga. No permitiré que le robe la verdad a mi hijo». Esa noche en el departamento, Esperanza recibió la visita inesperada de sus padres. Venían preocupados, pues ya todo el barrio comentaba el escándalo. Su madre la abrazó con ternura, llorando al verla tan delgada y tensa. Su padre, hombre de pocas palabras, la miró con gravedad y dijo: «Hija, estás haciendo lo correcto. La vergüenza no es tuya, es de él». Esperanza rompió en llanto al escuchar esa frase. Había temido durante días que su familia la juzgara, pero en cambio la encontraba a su lado dándole fuerzas. Esa unión le devolvió la confianza perdida. En los días siguientes, la presión aumentó. Ricardo envió gente a vigilarla intentando intimidarla. Esperanza lo notó en la calle, en las miradas extrañas, en los pasos que sentía detrás cuando salía a comprar algo. Alejandro reaccionó de inmediato, denunciando esos seguimientos ante la policía. Javier recopiló cada prueba para reforzar la denuncia. Esperanza vivía con miedo, pero también con la certeza de que cada paso de Ricardo lo hundía más. «Él mismo está mostrando quién es», le repetía Alejandro. La tensión llegó a un punto crítico cuando Ricardo apareció sin aviso en la puerta del tribunal, el mismo día que Esperanza debía presentar nuevas pruebas. Intentó acercarse gritando que quería hablar con ella. Los agentes de seguridad lo detuvieron, recordándole la orden de alejamiento. Esperanza lo vio de lejos con los ojos desorbitados y la voz cargada de rabia. Por un instante sintió que sus piernas flaqueaban, pero Alejandro le sostuvo el brazo y ella recuperó el equilibrio. En lugar de huir, caminó con la frente en alto hacia la entrada, demostrando que no iba a ceder al miedo. Dentro, entregó más pruebas. Los mensajes amenazantes recientes, las contradicciones en las declaraciones de Valentina y un informe médico que confirmaba el hematoma en su brazo. El juez recibió todo con seriedad. Esperanza salió de la sala agotada, pero segura de que su caso ganaba solidez. Alejandro le sonrió con orgullo. «Hoy demostraste que no solo eres víctima, eres una luchadora». Esperanza lo abrazó con lágrimas contenidas. Esa noche, ya en casa, Esperanza reflexionó sobre el camino recorrido. Había pasado del silencio y el dolor a levantar la voz y sostener la mirada de quienes dudaban. Aún quedaba mucho por enfrentar, pero ahora ya no era la mujer quebrada que temía hablar. Era una madre y una hermana que había encontrado en la verdad y en su familia el arma más poderosa. Mientras acariciaba su vientre, le prometió a su hijo que cada lágrima derramada se transformaría en fortaleza y que juntos llegarían al final de aquella tormenta con la frente en alto. El amanecer de aquel día trajo un aire cargado de tensión, como si Ciudad de México misma supiera lo que estaba por ocurrir. Esperanza se levantó temprano con el estómago revuelto por la ansiedad. Esa jornada se celebraría la audiencia clave en la que se presentarían nuevas pruebas y testigos, y donde el juez podría decidir medidas definitivas contra Ricardo. Alejandro la esperaba en la cocina con un café y una mirada firme. «Hoy no estás sola, pase lo que pase. Yo estaré contigo», le dijo. Esperanza asintió en silencio, acariciando su vientre, como si buscara la fuerza en la vida que llevaba dentro. En el despacho de Javier Morales, el abogado repasó los últimos detalles. Habían logrado que una vecina declarara, pues aquella noche había escuchado gritos y golpes en el apartamento de Ricardo y Esperanza.
También se presentaría un informe psicológico que desmentía las acusaciones de inestabilidad que Ricardo había difundido en Guadalajara. Esperanza escuchaba atenta intentando grabar cada palabra para no dejarse arrastrar por el miedo. Alejandro no dejaba de observarla, asegurándose de que no titubeara. Javier concluyó con una frase que les devolvió esperanza. Hoy podemos cambiar el rumbo de todo esto. El tribunal estaba abarrotado. Periodistas, curiosos y conocidos de la familia se habían congregado. Esperanza sintió que las miradas pesaban sobre su piel, pero se mantuvo erguida. Ricardo ya estaba allí, sentado con una expresión de soberbia, rodeado de abogados y con Valentina cerca, aunque esta vez mucho más nerviosa. La tensión podía cortarse en el aire. Cuando Esperanza tomó asiento, él le lanzó una mirada cargada de odio. Ella sostuvo esa mirada recordando todo lo vivido, y decidió no volver a bajar los ojos nunca más. La sesión comenzó con la declaración de la vecina. La mujer relató que había escuchado a Esperanza gritar y llorar y después un golpe seco. Reconoció la voz de Ricardo insultando y amenazando. Su testimonio fue firme y claro. El abogado de Ricardo intentó descalificarla diciendo que era una vecina metiche, pero la mujer respondió con serenidad, dejando en evidencia la agresividad de su estrategia. Esperanza sintió una mezcla de gratitud y alivio al verla resistir. Alejandro, desde la primera fila, respiró más tranquilo. Luego fue el turno del informe psicológico. El especialista explicó que Esperanza no presentaba rasgos de inestabilidad emocional, sino síntomas de ansiedad derivados de la violencia sufrida. Sus palabras desmontaron la narrativa que Ricardo había intentado imponer en Guadalajara. Ricardo perdió la compostura, murmurando con rabia a su abogado lo que llamó la atención del juez. Esperanza, por dentro, sintió que poco a poco se nivelaba la balanza. El momento más tenso llegó cuando Valentina fue llamada nuevamente a declarar. Al principio mantuvo su versión de apoyo a Ricardo, pero ante las preguntas incisivas de Javier comenzó a contradecirse. Tropezó en fechas, en horarios, y terminó admitiendo que había mantenido contacto constante con Ricardo, incluso durante la noche del incidente. El juez la miró con severidad y algunos presentes empezaron a murmurar. Valentina, visiblemente nerviosa, bajó la voz y evitó la mirada de todos. Ricardo, furioso, golpeó la mesa y fue reprendido de inmediato. Esperanza fue llamada a dar sus últimas palabras. Se levantó despacio con el corazón latiendo con fuerza. Su voz, aunque cargada de emoción, salió clara. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque quiero vivir en paz. Porque quiero que mi hijo nazca en un mundo donde no tenga que temer a su propio padre. No pido compasión, pido justicia. Sus palabras llenaron la sala de un silencio reverente. Muchos de los presentes bajaron la mirada conmovidos por la honestidad de su declaración. Alejandro, con los ojos brillantes, se sintió orgulloso de su hermana como nunca antes. El juez, tras escuchar todas las pruebas y testimonios, anunció que dictaría medidas más estrictas contra Ricardo. Se ratificaba la orden de alejamiento y además se abriría un proceso formal por violencia de género. Ricardo reaccionó de forma violenta, gritando que todo era una conspiración, que Esperanza y Alejandro lo habían destruido con mentiras. Los guardias lo obligaron a salir de la sala mientras él profería insultos. La escena fue caótica, pero a ojos de todos quedó claro quién había perdido el control. Esperanza, al salir del tribunal, fue rodeada por periodistas. Esta vez no bajó la cabeza. Con voz firme declaró: «Hoy no hablo solo por mí, hablo por todas las mujeres que tienen miedo. Se puede salir del silencio, se puede encontrar fuerza en la familia».
Alejandro la tomó del brazo y la guió hacia el coche mientras Javier respondía a las preguntas legales. Esperanza sentía el corazón ligero, aunque sabía que lo peor aún no había terminado. La batalla judicial seguiría, pero aquel día había ganado una parte fundamental: el respeto de sí misma y la credibilidad pública. Ya en el departamento, Esperanza se dejó caer en el sofá. Alejandro la abrazó y le dijo que estaba orgulloso. Javier aseguró que el caso tenía ahora bases sólidas y que las posibilidades de victoria final eran grandes. Esperanza sonrió débilmente, agotada, pero esperanzada. Acarició su vientre y susurró en voz baja: «Hijo mío, cada día estamos más cerca de la libertad». Esa noche durmió profundamente con la certeza de que el camino aún era largo, pero de que ya había cruzado el punto de no retorno. Nunca volvería a ser la misma mujer callada y temerosa. Ahora era alguien que había aprendido a luchar por sí misma y por quienes amaba. El amanecer del último día del proceso llegó con un aire pesado, pero Esperanza lo recibió con serenidad. Había pasado noches sin dormir, había enfrentado humillaciones, amenazas y campañas de desprestigio, pero ahora estaba a un paso de cerrar un ciclo doloroso. Alejandro la acompañó a desayunar, mirándola con orgullo. «Hoy se escribe tu futuro», le dijo. Esperanza asintió y acarició su vientre. Sentía que no solo hablaba por ella, sino también por la vida que llevaba dentro. Javier llegó poco después, con un maletín repleto de documentos. «Todo está listo», aseguró. Aunque en sus ojos también había tensión, el tribunal estaba más lleno que nunca. Vecinos, periodistas y curiosos abarrotaban la sala. El ambiente era eléctrico. Ricardo apareció con la cabeza erguida, pero su expresión denotaba un orgullo herido. Valentina no lo acompañaba. Tras las contradicciones del capítulo anterior, había desaparecido de escena, dejando a Ricardo cada vez más aislado. Esperanza, al verlo entrar, no sintió miedo. Lo miró con calma, sabiendo que ya no tenía poder sobre ella. Alejandro, a su lado, se inclinó y susurró: «Él ya perdió, aunque aún no lo sepa». La audiencia comenzó con la revisión de las pruebas finales. Javier presentó nuevamente los mensajes amenazantes, los informes médicos y psicológicos y las declaraciones de testigos. Todo encajaba como un rompecabezas que revelaba la verdadera cara de Ricardo. El abogado de este, cada vez más nervioso, intentó objetar, pero sus palabras carecían de fuerza. El juez escuchaba con atención, anotando cada detalle. Esperanza, sentada, sentía que cada prueba era un ladrillo en el muro que la separaba de su agresor. El momento más esperado llegó cuando el juez pidió a Ricardo que hablara. Ricardo se levantó con el rostro desencajado. Al principio intentó mostrarse sereno diciendo que todo era una conspiración de Esperanza y Alejandro para destruir su reputación, pero pronto su voz subió de tono. Empezó a gritar que Esperanza era una mentirosa, que estaba loca, que su hijo ni siquiera era suyo. La sala entera contuvo la respiración. Esperanza se mantuvo firme, aunque esas palabras le atravesaron el pecho como cuchillos. Alejandro se levantó de inmediato, dispuesto a defenderla, pero el juez exigió silencio. Lo que Ricardo no entendió es que su propio arrebato lo estaba condenando. El juez, con voz severa, interrumpió. «Señor Ricardo, este tribunal no tolerará más insultos. Las pruebas son claras. La violencia ejercida contra Esperanza queda demostrada». La sala estalló en murmullos. Ricardo intentó interrumpir, pero los guardias lo detuvieron. Esperanza sintió una oleada de alivio. Por fin alguien con autoridad ponía un límite. El juez continuó.
queda dictada la orden de alejamiento definitiva y se abre un proceso penal con cargos por violencia de género y amenazas. Esperanza cerró los ojos por un instante. Había soñado tantas veces con escuchar esas palabras que ahora casi le parecían irreales. Alejandro le tomó la mano con fuerza. Javier sonrió discretamente, sabiendo que habían alcanzado un punto de no retorno. Ricardo, fuera de sí, fue escoltado fuera de la sala mientras profería insultos y promesas de venganza. Esa imagen, lejos de atemorizar a Esperanza, le confirmó que la decisión del juez había sido justa. Cuando salieron del tribunal, una multitud los esperaba. Los periodistas rodearon a Esperanza lanzando preguntas. Ella, con voz firme, declaró: «Hoy no es solo mi victoria, es la victoria de todas las mujeres que sufren en silencio. Quiero que sepan que no están solas, que se puede denunciar, que se puede encontrar apoyo y que la familia, el amor verdadero, siempre será más fuerte que la violencia». Sus palabras fueron recogidas por cámaras y micrófonos y pronto se difundirían en todo México. Alejandro, orgulloso, añadió que la unión familiar había sido clave para resistir. Los días siguientes fueron extraños. Esperanza regresó a Guadalajara, pero ya no como la mujer temerosa que había salido huyendo, sino como alguien que había enfrentado sus demonios. La gente la miraba con respeto. Algunos se acercaban para felicitarla, otros para pedirle consejo. Ella respondía con humildad, consciente de que su historia podía inspirar a otros. Alejandro la acompañaba en cada paso, y sus padres, aunque discretos, le ofrecían todo su apoyo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza principal, Esperanza se detuvo a observar a los niños que corrían entre las palomas. Acarició su vientre y sonrió. Sabía que el futuro no sería fácil, que Ricardo aún intentaría buscar resquicios legales para atacarla, pero también sabía que ya no estaba sola. Había recuperado su voz, su dignidad y, sobre todo, la certeza de que podía construir una vida distinta. En ese momento comprendió que el verdadero triunfo no era la derrota de Ricardo, sino el renacer de su propia fuerza. El último encuentro con Javier y Alejandro en el café de siempre cerró un ciclo. El abogado les aseguró que el proceso penal seguiría, pero que las medidas de protección eran sólidas. Alejandro levantó su taza y brindó por el fin de una etapa oscura y por el inicio de una nueva vida. Esperanza sonrió con lágrimas en los ojos. Se permitió soñar en voz alta: «Quiero que mi hijo crezca en un hogar lleno de amor, no de miedo, y sé que con ustedes a mi lado eso será posible». Esa noche, al regresar a casa, Esperanza se miró en el espejo. Ya no vio a la mujer herida, sino a alguien que había sobrevivido y que había transformado el dolor en fuerza. Abrazó a Alejandro y le agradeció por no soltar su mano en ningún momento. Después, al recostarse, susurró una promesa a su hijo: «Nunca permitiré que la oscuridad vuelva a tocarnos. Esta es nuestra nueva vida». Y con esa certeza cerró los ojos, dejando atrás el pasado para abrirse a un futuro donde el amor y la familia serían la verdadera victoria. En los últimos instantes de la historia, cuando la sala del tribunal quedó en silencio y el eco de las decisiones del juez aún flotaba en el aire, no fueron las palabras duras de Ricardo ni los rumores de la prensa. Lo que permaneció en la memoria de quienes habían acompañado el camino de Esperanza, sino la calma con la que ella salió del edificio tomada del brazo de su hermano. Esa imagen sencilla, una mujer morena que había encontrado su voz después de tanto dolor, se convirtió en la verdadera victoria.
Los rostros de quienes la observaron comprendieron que no había sido solo un juicio, sino un viaje de transformación, donde la vergüenza se convirtió en dignidad y el miedo en fortaleza. La enseñanza más profunda que deja este relato no es únicamente la valentía de una mujer que se enfrentó a la violencia, sino la certeza de que la familia puede ser ese refugio capaz de sostenernos incluso en las tormentas más oscuras. Esperanza no habría podido dar cada paso sin la mano firme de Alejandro, ni sin la mirada silenciosa de sus padres, que finalmente le recordaron que la sangre compartida pesa más que las palabras hirientes de un hombre cegado por el poder. En esa unión familiar se encierra la clave del renacer. No basta con sobrevivir. Es necesario reconstruirse con amor y con la voluntad de no repetir los errores del pasado, porque cada uno, en algún momento de la vida, puede fallar o ser herido, pero siempre queda abierta la posibilidad de corregir el rumbo y ofrecer a los que amamos un hogar distinto. El tiempo que nunca se detiene acaba por mostrar que la verdadera fuerza no está en gritar más alto ni en acumular más riqueza, sino en aprender a pedir perdón, extender la mano y en elegir un camino nuevo. Es la lección silenciosa de este viaje. Igual que las campanas de una iglesia que marcan las horas sin necesidad de estridencias, el amor constante y la lealtad sincera iluminan con paciencia los días más grises y nos guían hacia una paz duradera. La redención y el poder de la familia no se escriben con grandes gestos, sino con la constancia de quienes no se apartan en los momentos difíciles. Tal vez ahora, al escuchar esta historia, cada uno pueda mirar a su alrededor y reconocer en un abrazo, en un gesto sencillo o en una palabra amable ese mismo poder de sanar que sostuvo a Esperanza. Quizás sea un buen momento para detenerse un instante y recordar que el calor de la familia y de los afectos verdaderos siempre está más cerca de lo que imaginamos. Y si este relato ha tocado el corazón de quien lo escucha, que se comparta como se comparte un trozo de pan en la mesa o un recuerdo en una tarde de verano, para que otros también encuentren en él la certeza de que incluso después de la noche más larga, siempre amanece.